Hola niños, soy su maestra Eluz Quiroz. Bienvenidos a su clase virtual. Criterios de divisibilidad. Mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Antes de comenzar, debemos repasar algunos conceptos básicos. Primero, ¿qué son los múltiplos? Son todos los posibles resultados de multiplicar un número por cada uno de los números naturales. Ejemplo, 2 por 1 sería 2, 2 por 2 sería 4, sería multiplicar el 2 por cualquiera de los números naturales. Y así podríamos obtener los múltiplos de 2, es decir, los múltiplos de 2 serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. hasta el infinito. Los múltiplos de un número son infinitos. Si queremos obtener los múltiplos de 5, podríamos contar de 5 en 5 o multiplicar el 5 por cualquiera de los números naturales. Si queremos obtener los múltiplos de 6, sería como contar de 6 en 6. Ahora, ¿qué son los divisores? Son los números que pueden dividir a otro de una manera exacta. Nos tiene que dar un resultado exacto y preciso, o sea, justo, tal cual. Ejemplo, 3 es divisor de 12, pues 12 dividido en 3 es 4. Es un resultado exacto, no me da decimales, me da exacto. Y 5 es divisor de 20, pues 20 dividido en 5 es 4. También nos da un resultado exacto. Los divisores, a diferencia de los múltiplos, no son infinitos, es decir, hay una cantidad limitada de números que divide a otro número. Ser divisor es justamente lo inverso a ser múltiplo. Para saber si un número es divisor, utilizamos los criterios de divisibilidad. Estas son las reglas que seguimos para determinar si un número natural es divisor de otro. Veamos algunos criterios. Criterio de divisibilidad entre 2. Nos dice, un número es divisible entre 2 si termina en 0 o en un número par, es decir, si termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Recuerden esto. Ejemplo, 10, como termina en 0, podemos decir que sí es divisible entre 2. 502, como termina en 2, que es un número par, podemos decir que sí es divisible entre 2. El 1184 termina en 4, que es un número par, por tal motivo sí es divisible entre 2. El 25.669 termina en 9, por el simple hecho de terminar en 9 y no ser un número par, fácilmente decimos que no es divisible entre 2. 5.376 termina en un número par por terminar en 6, es decir, sí es divisible entre 2. 30.478, como termina en un número par, podemos decir que sí es divisible entre 2. Recuerde que si termina en 0 o en algún número par, sí va a ser divisible entre 2. Es decir, podemos utilizar con este criterio. Nos dice, criterio de divisibilidad entre 3. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. La suma de sus cifras, de todas las cifras, es múltiplo de 3. Primero debemos sacar cuáles serían los múltiplos de 3. Podríamos hacerlo contando de 3 en 3. Sería 0, 3, 6, 9, 12, 15 y hasta el infinito, de 3 en 3. Recuerden que para sacar un múltiplo podemos hacerlo contando de 3 en 3 y estos son hasta el infinito. En este caso es el 3. Ejemplo. Tenemos el 531. Nos dice que si es divisible entre 3, si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Entonces debemos sumar las cifras. 5 más 3 más 1 es igual a 9. 9 es múltiplo de 3, por tal motivo si es divisible entre 3. Decimos que sí. 193. Sumamos sus cifras. 1 más 9 más 3 es igual a 13. 13 no es múltiplo de 3. Aquí tenemos los múltiplos y en ningún momento está el 13, no es múltiplo de 3. Por tal motivo no es divisible entre 3. 645. Realizamos la suma.
6 más 4 más 5 es igual a 15. 15 es múltiplo de 3. Quiere decir que sí es divisible entre 3. Vamos con el siguiente. Criterio de divisibilidad entre 4. Un número es divisible entre 4 si sus dos últimas cifras son ceros o forman un múltiplo de 4. Primero, saquemos los múltiplos de 4. Sería como contar de 4 en 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 y hasta el infinito. Ahora vemos el primer ejemplo. Nos dan una cantidad. Dice 26.400. Sus dos últimas cifras terminan en 0. Por tal motivo, sí es divisible entre 4. Siguiente ejemplo. 1028. Sus dos últimas cifras son múltiplos de 4, porque es 28 es múltiplo de 4. Por tal motivo, sí es divisible entre 4. Siguiente ejemplo, el 500. Termina en dos ceros, quiere decir que sí es divisible entre 4. El 15.141. Sus últimas dos cifras son un 4 y un 1. Es 41. Quiere decir que no es divisible entre 4 ya que no es múltiplo de 4. Con el siguiente criterio. Criterio de divisibilidad entre 5. Para mí este es uno de los más fáciles. Nos dice, un número es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. Simple. Ejemplo. 500 termina en 0 si es divisible entre 5. 3245 termina en 5 si es divisible entre 5. 344 termina en 4, no es divisible entre 5. 123.456, sin importar la cantidad de números que posea, la cifra, por así decirlo, siempre nos fijamos en el último número. Como no termina ni en 5 ni en 0, simplemente no es divisible entre 5. 12.305, como termina en 5, podemos decir que sí es divisible entre 5. Sencillo, este es uno de los más fáciles para trabajar. Seguimos. Criterio de divisibilidad entre 6. Este es uno de los más largos. No es complicado, pero sí es un poco más largo. Hay que pensar para saber si un número es divisible entre 6 o no. ¿Cómo lo hacemos? Dice, un número es divisible entre 6 si es divisible entre 2 y 3. Tiene que ser simultáneamente divisible entre 2 y entre 3. Ejemplo, tenemos el 738. ¿Será divisible entre 6? Dice, este número es divisible entre 6, pues, primero, tenemos que recordar cuáles son los criterios del 2 y los criterios del 3. Nos dice, un número es divisible entre 2 si termina en 0 o en número par. Y el criterio del 3 nos dice, un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Entonces, recuerde, tiene que cumplir ambos criterios. Debe cumplir tanto el del 2 como el del 3. 738 es divisible entre 2 ya que termina en 8, que es un número par. Y también es divisible entre 3 ya que si sumamos sus cifras 7 más 3 más 8 nos da 18. Y 18 es múltiplo de 3. Sencillo. Entonces decimos que sí es divisible entre 6. Tenemos el siguiente ejemplo. 4.725 termina en 5. Quiere decir que no termina en un número par. Es decir, como no cumple uno de los criterios, esta cantidad no es divisible entre 6. No es necesario comprobar si es divisible entre 3, ya que como no cumple uno de los criterios, no va a ser divisible entre 6. Siguiente cantidad, 1230. Termina en 0, el número quiere decir que sí es divisible entre 2, y si realizamos la suma de sus cifras, 1 más 2 más 3 más 0, nos va a dar 6. 6 es múltiplo de 3, es divisible entre 3, quiere decir que sí es divisible entre 6. Es sencillo, pero hay que pensarlo un poquito más para saber si una cantidad es divisible entre 6. Siguiente criterio. Criterio de divisibilidad entre 9. Un número es divisible entre 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. La suma de todas sus cifras. Ejemplo. Primero, saquemos la chuleta de cuáles serían los múltiplos de 9. Sería 9, 18, 25.
37, 36 y hasta el infinito, de 9 en 9. Y aquí tenemos un ejemplo, nos dice 11.376, la suma de todas sus cifras, es decir, sumamos todas sus cifras, el 1 más 1 más 3 más 7 más 6 es igual a 18, 18 es múltiplo de 9, por tal motivo, esta cantidad sí es divisible entre 9. Siguiente ejemplo, 1836, 1 más 8 más 3 más 6 es igual a 18. Como es 18 es múltiplo de 9, quiere decir que esta cantidad sí es divisible entre 9. Siguiente. 45.178. Sumamos sus cifras. 4 más 5 más 1 más 7 más 8 es igual a 25. 25 no es múltiplo de 9, entonces no es divisible entre 9. Tenemos esta última cantidad. Nos dice 234.567. Sumamos sus cifras. 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Es igual a 27. Y 27 es múltiplo de 9, por tal motivo sí es divisible entre 9. Y hemos terminado algunos ejemplos de criterios de divisibilidad. Mínimo común múltiplo. Primero, para abreviar mínimo común múltiplo utilizamos las siglas MCM en minúscula. El mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor múltiplo común distinto de 0. Siempre va a ser el menor. Ejemplo, el primer ejemplo. Hallar el mínimo común múltiplo entre 3 y 4. Hay dos maneras de hacerlo. Primero les voy a explicar la manera sencilla y luego la manera un poquito más complicada, que es por medio de la descomposición. Entonces, primero sacamos cuáles serían los múltiplos de 3. Sería 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 y hasta el infinito. Ahora vamos a sacar los múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 y hasta el infinito. Ahora, tenemos que buscar cuáles son los múltiplos comunes entre 3 y 4. Tenemos entonces, tiene que ser distinto de 0. Aquí tenemos 0 y aquí hay 0, pero no podemos utilizar el 0. Tiene que ser los múltiplos comunes distintos de 0. 12 es múltiplo de 3, pero también es múltiplo de 4. 24 es múltiplo de 3, pero también es múltiplo de 4. Entonces, ¿cuál de estos números es el menor? El menor es el 12. Nos dice el menor múltiplo común. ¿Qué quiere decir? Que el mínimo común múltiplo entre 3 y 4 es 12. Y hemos terminado este ejercicio. Sencillo. Un poquito más complicado. Nos dice, cuando queramos calcular el mínimo común múltiplo de dos o más números, tendremos que descomponer nuestros números en factores primos. Aquí le voy a colocar una chuleta de los números primos comunes que vamos a utilizar para este tipo de descomposición, para este tipo de ejercicios. Entonces, los números primos que vamos a utilizar son 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Hay otros números primos, pero estos son los principales que vamos a utilizar. Ejercicio, nos dice, hallar el mínimo común múltiplo entre 4 y 30. Tenemos una cantidad pequeña y una cantidad más o menos pequeña. Primero, organizamos las cantidades. Marcamos una raya para la descomposición o una línea para la descomposición y organizamos las cantidades. ¿Qué les sugiero? Si van a utilizar el cuaderno de matemática, entre número y número, dejen 2 o 3 cuadros para que lo hagan de manera organizada. Si van a utilizar un cuaderno de líneas, de una línea o de dos líneas, dejen siempre por favor 1 o 2 deditos de separación entre cada uno de sus números para que lo hagan de manera organizada. Colocamos el número 4, dejamos un espacio y el número 30 y comenzamos a descomponer nuestras cifras. 4 es divisible entre 2 y 30 por terminar en 0 también es divisible entre 2. Se nos hace fácil comenzar con el número 2. 4 dividido en 2 me va a dar 2 y 30 dividido en 2 me va a dar 15. Como yo puedo volver a dividir 2 entre 2 para que me dé el resultado exacto, vuelvo a utilizar el número 2. Pero 15 no es divisible entre 2. Entonces hacemos lo siguiente, utilizamos el 2 y decimos 2 dividido en 2 es 1. El 15 lo dejamos intacto y lo bajamos tal cual.
Ya hemos descompuesto nuestra primera cantidad, que es el 4. Ahora vamos a descomponer nuestra segunda cantidad, que es el 30. Ya llevamos descompuesta la mitad, ya tenemos el 15. Ahora, ¿qué número en orden de los números primos me va a dividir a 15? Ya usamos el 2, ahora vamos con el 3. El 3 me divide a 15. 15 dividido en 3 me va a dar 5. El 5 no lo puedo dividir en 3 porque no me va a dar un resultado exacto. Entonces vamos con nuestro siguiente número primo, que es el 5. 5 dividido en 5 me da 1. Y hemos terminado de descomponer el número 30. Ahora, para hallar el mínimo común múltiplo entre 4 y 30, lo que hacemos es multiplicar los factores primos o los números primos que utilizamos. Utilizamos el 2, el 2, el 3 y el 5. Entonces sería 2 por 2 por 3 por 5 me va a dar igual a 60. Quiere decir que el mínimo común múltiplo entre 4 y 30 es 60. Vamos con otro ejemplo, un siguiente ejemplo. Ay, me quedé sin aire. Dice, hallar el mínimo común múltiplo entre 75, 25 y 15. Tenemos tres cantidades, son tres números, o sea, tres cifras. 75, 25 y 15. Ubicamos los números, dejamos un espacio de separación entre ellos para que nos quede ordenadito y elaboramos la raya para saber, o la línea para saber que vamos a empezar a descomponer, y de este lado utilizamos o colocamos los números primos que vamos a emplear. 75, 25 y 15 no tienen mitad, no los puedo dividir exactamente entre 2. Por tal motivo, nos vamos a nuestro siguiente número. Tenemos el 3. 75 lo puedo dividir en 3 y me da 25. 25 no lo puedo dividir entre 3, entonces lo bajo exactamente igual. Y 15 dividido en 3 me da 5. Ahora, ¿cuál de los números puedo utilizar para descomponer estas tres cantidades? Ya no puedo utilizar el 3 porque ninguna de estas tres cantidades es divisible entre 3. Por tal motivo vamos a nuestro siguiente número, que es el 5. 25 dividido en 5 me da 5, 25 dividido en 5 me da 5 y 5 dividido en 5 me da 1. Ya hemos descompuesto el número 15, ahora tenemos que terminar de descomponer el 75 y el 25. Puedo volver a utilizar el 5. 5 dividido en 5 me da 1, 5 dividido en 5 me da 1. Ya hemos terminado de descomponer nuestras tres cantidades. Para hallar el mínimo común múltiplo entre estos tres números, lo que hacemos es multiplicar el 3, el 5 y el 5, que fueron los números primos que utilizamos. Entonces, 3 por 5 me da 75. Y el mínimo común múltiplo entre 75, 25 y 15 es igual a 75. Y hemos terminado este último ejemplo. Máximo común divisor. Para abreviar máximo común divisor, utilizamos las siguientes siglas: MCD, en mayúscula. Esto nos va a ayudar a diferenciarlos del MCM, que sería el mínimo común múltiplo. Nos dice, el máximo común divisor de dos o más números es el mayor de sus divisores comunes, el mayor. Ejemplo 1. Hallar el máximo común divisor entre 12 y 16. Primero hallamos los divisores de 12 y luego hallamos los divisores de 16. Recuerden que los divisores son limitados. Cada número tiene una cantidad determinada y limitada de números por el cual se puede dividir. Los divisores de 12 serían 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Son los números que dividen a 12. Ahora vamos a hallar los divisores de 16. 1, 2, 4, 8 y 16. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que hallar los números comunes que dividen tanto al 12 como al 16. Tenemos 1 divide a 12 y divide a 16. 2 es divisor de 12 y es divisor de 16. 4 es divisor de 12 y es divisor de 16. Como estamos hallando el máximo, o sea, el más grande de los divisores, entonces buscamos cuál es el mayor entre 1, 2 y 4. 4. Por tanto, el máximo común divisor de 12 y 16 es el 4. Sencillo. Hay dos maneras para hallar el máximo común divisor. Esta es la más sencilla. Ahora vamos, que tampoco es difícil realmente. Ejemplo, nos dice, encuentra el máximo común divisor entre 30 y 45.
Aquí tenemos nuestra chuleta de los números primos que vamos a utilizar. 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Organizamos las cantidades. 30, dejamos un espacio prudente y 45. Esto lo hacemos para que nos quede de manera organizada. Realizamos la línea para la descomposición y comenzamos a trabajar. Algo muy importante. En el mínimo común múltiplo utilizamos los números primos que nos dividan a una cantidad. Aquí en el máximo común divisor vamos a utilizar los números primos que nos dividan al mismo tiempo las dos cantidades, que nos sirva para emplear y descomponer al mismo tiempo las dos cantidades. Es decir, si un número, por lo menos el 2 me sirve para descomponer el 30, pero no me sirve para descomponer el 45. Por tal motivo, no utilizamos el 2. Vamos a la siguiente cifra, que es el 3. El 3 me sirve para descomponer 30 y también me sirve para descomponer el 45. Por tal motivo, comenzamos utilizando el 3. 30 dividido en 3 me da 10 y 45 dividido en 3 me da 15. Ahora vuelvo otra vez al 3. 10 no lo puedo descomponer con el 3, pero 15 sí lo puedo descomponer con el 3. ¿Qué sucede? Como no me da la opción de descomponer al mismo tiempo el 10 y el 5, el 15 no lo puedo volver a emplear. Vamos a la siguiente cantidad. Tenemos el 5. El 5 me sirve para descomponer el 10 y al mismo tiempo me sirve para descomponer el 15. Entonces, empleamos el 5. 10 dividido en 5 me da 2 y 15 dividido en 5 me da 3. Tenemos las siguientes cantidades. Yo 2 no lo puedo descomponer con el 5 y 3 tampoco lo puedo descomponer con el 5. Tampoco puedo usar el 7, el 11 y el 13. Quiere decir que hemos terminado de descomponer nuestras cantidades. Ahora debemos realizar la multiplicación con los factores primos que utilizamos. 3 por 5 me da 15. Por tal motivo, el máximo común divisor entre 30 y 45 es 15. Y hemos terminado este ejemplo. Espero que estén entendiendo. Este ejemplo. Hallar el máximo común divisor entre 36, 84 y 120. ¡Wow! Son cantidades realmente grandes. Colocamos nuestra chuleta. Los números primos que podemos emplear: el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Organizamos las cantidades que necesitamos descomponer: el 36, el 84 y el 120. Marcamos nuestra línea para la descomposición y comenzamos a descomponer. El 36 es número par, el 84 es número par y el 120 también es par. Por tal motivo, puedo utilizar el 2 para descomponer estas tres cantidades. Entonces, colocamos el 2 y comenzamos. 36 dividido en 2 es 18, 84 dividido en 2 es 42 y 120 dividido en 2 me da 60. Me vuelven a dar resultados pares: 18, 42 y 60. Puedo seguir utilizando el 2 porque me divide a las tres cantidades al mismo tiempo. 18 dividido en 2 me da 9. 42 dividido en 2 me da 21. Y 60 dividido en 2 me da 30. Ahora nos fijamos en las cantidades que nos quedaron, pues. Yo no puedo dividir 9 entre 2 porque no me va a dar un resultado exacto. Por tal motivo ya no podemos utilizar el 2. Nos vamos a la siguiente cantidad, el 3. Yo puedo dividir 9 entre 3, 21 entre 3 y 30 entre 3. Por tal motivo vamos a utilizar el 3. 9 dividido en 3 me da 3. 21 dividido en 3 me da 7 y 30 dividido en 3 me da 10. Puedo volver a utilizar el 3 para descomponer el número 3, pero como no me descompone o no me trabaja con el 7 y con el 10, no lo puedo utilizar. Recuerde que tengo que utilizar el número que me descomponga simultáneamente estas tres cantidades. Puedo utilizar el 7 para descomponer el 7, pero no me va a descomponer ni el 3 ni el 10. Por ende, este ejercicio queda así y hemos terminado esta descomposición. Ahora, para hallar el máximo común divisor entre 36, 84 y 120, lo que hacemos es multiplicar. 2 por 2 por 3 es igual a 12.
Queda entonces que el máximo común divisor entre 36, 84 y 120 es igual a 12. Y hemos terminado estos ejemplos por ahora. Espero que hayan entendido. Por favor, cualquier duda. Hemos culminado la explicación por hoy. Recuerden que cualquier duda pueden comunicarse directamente conmigo, ya sea por correo, WhatsApp, llamada u otro medio.